Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a tocar un tema muy importante como son las normas APA. Estas normas APA nos ayudan a evitar el plagio de información intelectual, además de que nos ayudan a determinar en los formatos establecidos para citar y determinar cómo va a ser nuestras referencias bibliográficas. Se utilizan bastante en el campo de la investigación, elaboración de proyectos, artículos, monografías, etc. Que para entender ello, primeramente nos vamos a tener que responder la siguiente pregunta. ¿Qué es el plagio y por qué plagian los estudiantes? El plagio es un delito penalizado por la ley que consiste en tomar prestadas palabras o ideas de otros, de cualquier fuente, como libros, revistas, internet, etc., sin hacer las citas y referencias correspondientes para dar crédito al autor de la producción intelectual. Entendiendo esto, muchas veces recaemos en el plagio porque primero, por la mala gestión del tiempo. Muchas veces al hacer un trabajo, ya sea de un artículo o un proyecto, si lo hacemos a la última hora y no seguimos los pasos correspondientes para realizar este tipo de trabajos, eh, tendemos a copiar y a pegar y esto es plagio. También el miedo es otro factor, ya que muchas veces tenemos un temor de equivocarnos al utilizar las normas APA. El desconocimiento de las normas, la ignorancia cuando nosotros no conocemos este tipo de normas y la laxitud de los profesores y tutores. Es cuando normalmente eh, se le exige demasiado al estudiante en un corto tiempo para realizar trabajos muy amplios de investigación. Para ello, tenemos que tener en cuenta qué información se debe citar. Se debe citar datos, citas estadísticas, teorías, hipótesis, ideas, información no considerada de conocimiento público. Todos estos aspectos lo podemos encontrar en libros, revistas científicas, revistas, periódicos, páginas web, entre otras. Citas. Las citas son aquellos extractos de documentos, ya sean libros, revistas, artículos, páginas web, que vamos a extraer para poder fundamentar nuestro trabajo académico. Para ello existen varios tipos de citas. En este caso solo vamos a ahondar en dos tipos de citas. Citas cortas. La cita corta tiene ciertas características, las cuales vamos a observar en el siguiente ejemplo. Se observa que 1. Se define por cita corta porque tiene menos de 40 palabras el extracto que tengamos que hacer. Segundo, la cita se hace dentro del mismo párrafo que estás escribiendo. ¿Esto qué quiere decir? Como podemos ver en el ejemplo, tenemos una cita en la cual hay un texto a un inicio y un texto al final. Y la cita está en la parte media, ¿verdad? Ahora, la cita va entre comillas. Como podemos ver, la cita tiene las comillas respectivas y está dentro de estas. Ahora, al final de la cita aparecen los datos entre paréntesis, como podemos ver, del autor, el año y la página. En este caso es un libro, el cual vamos a poner el apellido del autor. En este caso es Kaku, el coma, el año que se ha publicado el libro, que es el 2009, y la página del cual hemos extraído la cita es la página 90. Cerramos paréntesis y hacemos un punto seguido. En caso de páginas web, se procede a poner la URL de la página entre los paréntesis.
Ahora, vamos con la cita larga. La cita larga tiene ciertas características particulares, las cuales vamos a observar. Primero, se define como cita larga porque tiene más de 40 palabras. Toda esta cita tiene más de 40 palabras. Segundo, la cita se hace en un párrafo separado del que estás escribiendo. Es decir, no es lo mismo que la cita corta porque esta estaba dentro del párrafo. Sin embargo, en la cita larga se recomienda no ponerlo todo en un párrafo, sino la cita tendría que ser un párrafo aparte. La cita no lleva comillas. A diferencia de la cita corta, la cita larga no lleva comillas como podemos observar. Al final de la cita aparecen los datos entre paréntesis del autor, que en este caso es el apellido, que es Kaku, el coma, el año de publicación del libro o revista, o periódico, que puede ser el 2009, y la página donde hayamos extraído la cita, que en este caso sería la página 29. En caso de páginas web, al igual que las citas cortas, se recomienda, entre paréntesis, copiar la URL. Ejemplos de una referencia de sitio web. Ahora nos vamos a ahondar en referencias bibliográficas. Muchas veces tenemos el error de cometer lo siguiente. Cuando nosotros tenemos bibliografía, ponemos solo www.wikipedia.com o www.monografías.com o www.larazón.com. Según las normas APA, tenemos que utilizar otras técnicas y tiene su estructura, la cual vamos a observar. Esta primeramente tiene el autor, seguido de la fecha en la cual ha sido publicada el libro, el artículo, etc. El título del artículo o el documento, recuperado el día, vamos a poner el día, el mes y el año cuando nosotros hayamos extraído la información, seguido del sitio web, y vamos a copiar la URL. Un ejemplo de ello sería en Wikipedia. Como podemos notar, el autor no siempre tiene que ser una persona. Muchas veces existen entidades, ya sea ministerios, ya sea entidades internacionales como la UNESCO, entre otras. En este caso, Wikipedia, vamos a poner Wikipedia, entre paréntesis, la última vez o la fecha de publicación o actualización del documento ha sido el septiembre del 2020. Punto seguido del título, en este caso la leche, y ponemos recuperado el día en el cual hayamos extraído la cita o hayamos buscado esta información. En este caso, como ejemplo, va a ser el 15 de septiembre de 2020, coma, del sitio web, vamos a poner dos puntos y vamos a copiar la URL, que en este caso lo tenemos acá, ¿verdad? Entonces, así se tiene que hacer las referencias de páginas web, las cuales ustedes podrían visitar. Ahora, ejemplo de referencia de un libro o con un autor. Cuando utilizamos libros, primeramente tenemos que tener en cuenta que los libros tienen un autor, fecha de publicación, un título, lugar de publicación y una editorial. Todo esto está a un inicio muchas veces de los libros. Para ello, en el siguiente ejemplo, el autor. En este caso, el autor es Durán. Cuando son nombres de personas, tiene que ir solo el apellido y se puede poner la inicial del nombre, en este caso abreviado, seguido de la fecha de publicación,
que en este caso el libro se ha publicado el 2012, seguido por el título del libro, el cual es Mermeladas Caseras. El lugar de publicación del libro es en España y la editorial es Lectio. De esta forma se debe hacer referencia de libros con un autor. Ahora con dos autores sería la misma estructura, pero en el caso de autor vamos a poner, digamos, Durán, coma, o coma, el otro autor puede ser coma, García, y posteriormente ya viene la fecha de publicación, el título, el lugar de publicación y editorial. Un ejemplo. Ahora, vamos a utilizar lo que son fichas de cita textual. Estas están conformadas por tres partes: el título de la ficha, el contenido y la referencia bibliográfica. Esto nos va a ayudar bastante para realizar nuestras citas y también las referencias bibliográficas. Para ello, primeramente, como ejemplo, estamos tomando el título de la ficha, va a ser, vamos a poner tema, dos puntos, el título del libro, artículo o del documento que ustedes estén revisando. Ejemplos: ingredientes en el área de la pastelería. El contenido, en este caso, si se dan de cuenta, la cita es corta, no es una cita larga. Entonces vamos a poner solo entre comillas en la ficha. Vamos a poner el extracto que a mí me va a servir para luego utilizarlo en nuestro artículo. Vamos a copiar tal como está, esa pequeña parte que necesitamos. Ahora, en caso de que sean citas largas, evidentemente vamos a copiar lo que a nosotros nos interesa, pero vamos a obviar las comillas. Y la referencia bibliográfica abreviada. Vamos a poner entre paréntesis el apellido paterno del autor y su nombre, su primer nombre abreviado, seguido de el año de publicación, coma, y la página de donde hayamos extraído la información. Ahora, en páginas web, digamos, Wikipedia, monografías, etcétera, nosotros solo vamos a poner la URL de la página donde hayamos extraído. Actividad. Les voy a dejar la siguiente actividad. Primeramente van a hacer estas pequeñas fichas donde vamos a hacer replicar la ficha de cita anterior como ejemplo, pero nosotros, como ya tenemos un tema de estudio, digamos, ejemplo, el título de la ficha puede ser, digamos, la papa o orígenes de la papa. El contenido puede ser una cita corta, larga, de algún libro, ¿verdad? Y si es de una página web, ponemos la URL. Eso es lo que tienen que hacer según las temáticas que ustedes hayan elegido. Bien, vamos a hacer lo siguiente: la ficha bibliográfica de un libro. Esto nos va a ayudar bastante. ¿En qué sentido? Primeramente, como pueden ver, esta ficha nos ayuda. En este espacio van a incorporar lo que es el nombre del autor o autores, el título. Si es de un libro completo que están sacando, ponen el título del libro. Pero si es un artículo, ponen el título del artículo, o si es de una tesis, el título de una tesis. ¿Está bien? Como es un libro, tiene una editorial, entonces vamos a poner el nombre de la editorial. El lugar de publicación puede ser Perú, Bolivia, Argentina, Chile, etc. Año de publicación, cuándo se ha publicado. Normalmente los libros nos mencionan que es 2013, 2010, etc. Y el número de página donde nosotros estamos extrayendo la cita ya sea corta o larga. Ahora, cuando hacemos fichas bibliográficas de páginas web, hemos dicho el autor
vamos a poner los autores en este espacio. Puede ser incluso instituciones. ¿Esto qué quiere decir? Ministerios, hemos dicho, instituciones como la OEA, hacen investigación o la UNESCO, ponemos UNESCO en acá, si es que fuera ese caso. El título del artículo, libro del cual estoy extrayendo mi cita. Año de publicación, ¿cuándo se ha publicado esta información? Puede ser 2010, 2020, 2015, etc. La URL de la página web, lo pueden copiar, y la fecha de consulta. Cuando yo he ido al internet o cuando yo he obtenido el libro y he empezado a revisar y he visto que me servía esa información. Entonces, digamos que lo he hecho hoy día es 15, ¿verdad? De septiembre de 2020, voy a poner en la fecha de consulta. Bueno, eso es todo. Saludos cordiales y espero que se haya entendido el tema. Cualquier duda o consulta, por favor, hagan conocer sus dudas. Muchas gracias.